Parte 1. Asclepio al rey Amón. Te dirijo, oh rey, un discurso exhaustivo, que es, por así decirlo, la suma y el epítome de todos los demás. Lejos de estar de acuerdo con la opinión del vulgo, es totalmente contrario a ella. Incluso a ti puede parecerte incoherente con algunos de mis discursos. Mi maestro Hermes, quien conversaba frecuentemente conmigo, ya sea a solas o en presencia de Tasio, solía decir que quienes leyeran mis escritos afirmarían que su doctrina era bastante simple y clara, cuando en realidad, por el contrario, es verdaderamente oculta y contiene un sentido oculto. Y se ha vuelto aún más oscura desde que los griegos intentaron traducirla de nuestra lengua a la suya. Esto ha sido fuente de dificultad y distorsión del sentido. El carácter de la lengua egipcia y la energía de las palabras que utiliza refuerzan el significado de la mente. En la medida de lo posible, oh rey, y de hecho, eres todopoderoso, impide que este discurso sea traducido, no sea que estos misterios lleguen a los griegos, y su forma de hablar, adornada y elegante en expresión, debilite por ventura el vigor y disminuya la solemne gravedad y fuerza de estas palabras. Los griegos, oh rey, tienen nuevas formas de lenguaje para producir argumentos, y su filosofía es pródiga en el habla. Nosotros, en cambio, no empleamos tanto las palabras como el gran lenguaje de los hechos. Comenzaré este discurso invocando a Dios, el dueño del universo, el Creador y el Padre, quien todo lo contiene, quien es todo en uno, y uno en todo. Pues la plenitud de todas las cosas es unidad, y en unidad ni un término es inferior al otro, ya que los dos son uno. Ten presente este pensamiento, oh rey, durante toda mi exposición. En vano es intentar distinguir el todo y el uno, designando la multitud de las cosas como el todo, y no como su plenitud. Tal distinción es imposible, pues el todo deja de existir separado de la unidad, y si la unidad existe, está en la totalidad. Ahora sí existe, y nunca deja de ser uno. De lo contrario, la plenitud se disolvería. En el seno de la tierra hay impetuosos manantiales de agua y de fuego. Tales son las tres naturalezas del fuego, el agua y la tierra, que proceden de un origen común. Por lo cual puede pensarse que existe una fuente general de materia, que todo lo produce en abundancia y recibe la existencia desde lo alto. Así, el cielo y la tierra son gobernados por su creador, es decir, por el sol, quien hace que la esencia fluya hacia abajo y la materia hacia arriba, y atrae hacia sí el universo, dándolo todo a todo, pródigo en los beneficios de su resplandor. Es él quien distribuye energías benéficas no solo en el cielo y en el aire, sino también en la tierra, e incluso en las profundidades del abismo. Si existe una sustancia inteligible, debe ser la misma sustancia del Sol, cuya luz la vehicula. Pero solo él sabe cuál sea su constitución y fuente primordial. Para que por inducción podamos comprender aquello que está oculto a nuestra vista, sería necesario estar cerca de él y ser análogo a su naturaleza. Pero lo que él nos permite contemplar no es una conjetura, es la espléndida visión que ilumina el mundo universal y celestial. En medio del universo está establecido el Sol, como el portador de las coronas, e incluso como un hábil conductor, dirige y mantiene el carro del mundo, manteniéndolo a su curso. Él mantiene firmes las riendas del mismo, incluso la vida, el alma, el espíritu, la inmortalidad y el nacimiento. Lo conduce delante de él, o mejor dicho, con él. Y de esta manera forma todas las cosas, otorgando a los inmortales la permanencia eterna. La luz, que desde su parte exterior
fluye hacia el cielo, nutre los espacios inmortales del universo. El resto, que rodea e ilumina la totalidad de las aguas, la tierra y el aire, se convierte en la matriz donde germina la vida, donde se inician todos los nacimientos y metamorfosis, transformando a las criaturas, como por un movimiento espiral, y haciéndolas pasar de una porción de un mundo a otra, de una especie a otra, y de una apariencia a otra, manteniendo el equilibrio de sus metamorfosis mutuas, como en la creación de entidades mayores. Pues la permanencia de los cuerpos consiste en la transmutación, pero las formas inmortales son indisolubles, y los cuerpos mortales se descomponen. Tal es la diferencia entre lo inmortal y lo mortal. Esta creación de vida por el sol es tan continua como su luz, nada la detiene ni la limita. A su alrededor, como un ejército de satélites, hay innumerables coros de genios. Estos habitan en la vecindad de los inmortales, y desde allí velan por las cosas humanas. Cumplen la voluntad de los dioses mediante tormentas, tempestades, transiciones de fuego y terremotos. Asimismo, mediante hambrunas y guerras, para castigar la impiedad. Pues el mayor crimen de los hombres es la impiedad hacia los dioses. La naturaleza de los dioses es hacer el bien. El deber de los hombres es ser piadosos. La función de los genios es castigar. Los dioses no responsabilizan a los hombres de las faltas cometidas por error o audacia, por la necesidad inherente al destino o por ignorancia. Solo la iniquidad cae bajo el peso de su justicia. Es el sol quien preserva y nutre a todas las criaturas, y así como el mundo ideal que rodea al mundo sensible lo llena con la plenitud y la variedad universal de formas, así también el sol, envolviéndolo todo en su luz, realiza en todas partes el nacimiento y desarrollo de las criaturas, y cuando se cansan en la carrera, las reúne de nuevo en su seno. Bajo sus órdenes está el coro de los genios, o mejor dicho, los coros, pues son muchos y diversos, y su número corresponde al de las estrellas. Cada estrella tiene sus genios, buenos y malos por naturaleza, o mejor dicho, por su operación, pues la operación es la esencia de los genios. En algunos hay operación tanto buena como mala. Todos estos genios presiden los asuntos mundanos, sacuden y trastocan la constitución de los estados y de los individuos. Imprimen su imagen en nuestras almas, están presentes en nuestros nervios, nuestra médula, nuestras venas, nuestras arterias, nuestra misma sustancia cerebral y en lo más recóndito de nuestras vísceras. En el momento en que cada uno de nosotros recibe vida y existencia, es tomado al mando por los genios que presiden los nacimientos, clasificados por debajo de los poderes astrales. Cambian perpetuamente, no siempre idénticos, sino girando en círculos. A través del cuerpo penetran dos partes del alma, para que ésta reciba de cada uno la impresión de su propia energía. Pero la parte racional del alma no está sujeta a los genios. Se está diseñada para la recepción de Dios, quien la ilumina con un rayo de sol. Aquellos así iluminados son pocos, y de ellos los genios se abstienen, pues ni los genios ni los dioses tienen poder alguno ante un solo rayo de Dios. Pero todos los demás hombres, tanto en alma como en cuerpo, son dirigidos por genios, a quienes se adhieren y cuyas operaciones afectan. Pero la razón no es como el deseo, que engaña y extravía. Los genios, entonces, tienen el control de las cosas mundanas, y nuestros cuerpos les sirven de instrumentos. Ahora bien, es este control lo que Hermes llama destino. El mundo inteligible está ligado a Dios, el mundo sensible al mundo inteligible, y a través de estos dos mundos
El sol conduce la efluencia de Dios, es decir, la energía creativa. A su alrededor se encuentran las 8 esferas que le están ligadas, la esfera de las estrellas fijas, las 6 esferas de los planetas y la que rodea la Tierra. A estas esferas están ligados los genios, y a los genios los hombres, y así todos los seres están ligados a Dios, quien es el Padre Universal. El Sol es el Creador, el mundo es el crisol de la creación. La esencia inteligible gobierna el cielo dirige a los dioses. Bajo estos se clasifican los genios que guían a la humanidad. Tal es la jerarquía divina, y tal es la operación que Dios realiza por medio de los dioses y genios para sí mismo. Todo es parte de Dios, por tanto, Dios es todo. Al crearlo todo, se perpetúa sin interrupción, pues la energía de Dios no tiene pasado, y como Dios es ilimitado, su creación no tiene principio ni fin. Parte 2. Si reflexionas, oh Rey, percibirás que existen corporizaciones incorpóreas. ¿Cuáles son?, dice el Rey. Corpóreas que aparecen en los espejos. No son incorpóreas. Es cierto, Tat, dice el Rey. Tienes una imaginación maravillosa. Hay aún otras incorpóreas, por ejemplo, las formas abstractas. ¿Qué dices de ellas? ¿No son en sí mismas incorpóreas? Sin embargo, se manifiestan en corporizaciones animadas e inanimadas. Cierto de nuevo, Tat. Así pues, hay un reflejo de las incorporeidades sobre las corporeidades y de las corporeidades sobre las incorporeidades. En otras palabras, el mundo sensible y el mundo ideal se reflejan mutuamente. Adora, pues, las imágenes sagradas, oh Rey, pues también son formas reflejas del mundo sensible. Entonces el Rey se levantó y dijo: Profeta, creo que es hora de atender a nuestros invitados. Mañana podremos continuar esta controversia teológica. Parte 3. Cuando un músico, al querer dirigir una melodía, se ve obstaculizado en su propósito por la falta de armonía en los instrumentos empleados, sus esfuerzos terminan en ridículo y provocan la risa de los oyentes. En vano gasta los recursos de su arte o acusa de falsedad al instrumento que lo reduce a la impotencia. El gran músico de la naturaleza, el Dios que preside la armonía del canto y que controla la resonancia de los instrumentos según el ritmo de la melodía, es incansable, porque el cansancio no alcanza a los dioses. Parte 3. Cuando un músico, al querer dirigir una melodía, se ve obstaculizado en su propósito por la falta de armonía en los instrumentos empleados, sus esfuerzos terminan en ridículo y provocan la risa de los oyentes. En vano gasta los recursos de su arte o acusa de falsedad al instrumento que lo reduce a la impotencia. El gran músico de la naturaleza, el Dios que preside la armonía del canto y que controla la resonancia de los instrumentos según el ritmo de la melodía, es incansable, porque el cansancio no alcanza a los dioses. ¿Y si un artista dirige un concierto de música y los trompetistas tocan según su habilidad? Los flautistas expresan las delicadas modulaciones de la melodía, y la lira y el violín acompañan la canción. ¿Quién pensaría en acusar la inspiración del compositor o negarle la estima que su obra merece, si algún instrumento perturbara la melodía con disonancia e impidiera a los oyentes captar su pureza? Aún así, no sin piedad,
podemos impugnar a la humanidad, a causa de la impotencia de nuestro propio cuerpo. Pues sabed que Dios es un artista de espíritu incansable, siempre maestro de su ciencia, siempre exitoso en sus operaciones, y en todas partes otorgando beneficios iguales. Si Fidias, el artesano creativo, encontrara el material en el que es necesario que trabaje, refractario a su habilidad, no culpemos a quien ha trabajado al máximo de su poder, no acusemos al músico de los defectos del instrumento, sino más bien quejémonos del acorde defectuoso, que al subir o bajar una nota ha destruido la concordancia. Y cuanto peor sea esto, más merece elogio quien logre extraer de dicho acorde un tono preciso. Lejos de reprochárselo, los oyentes estarán mucho más complacidos con él. Así, oh ilustrísimos oyentes, nuestra lira interior debe estar en sintonía con la intención del músico. Incluso, puedo imaginar que un músico, privado de la ayuda de su lira y llamado a producir un gran efecto musical, podría, por medios no probados, sustituir al instrumento acostumbrado y despertar así el entusiasmo de sus oyentes. Se cuenta de un tañedor de cítara, a quien Apolo favorecía, que al verse repentinamente interrumpido en su interpretación de una melodía por el chasquido de una cuerda, la bondad del dios suplió la carencia y magnificó el talento del artista, pues por providencial ayuda una cigarra interpuso su canto y ejecutó las notas faltantes que la cuerda rota debía haber sonado. El músico, tranquilizado y ya no preocupado por el accidente, obtuvo un triunfo. Siento en mí, oh nobles oyentes, algo similar, pues ahora, convencido de mi incapacidad y debilidad, el poder del Ser Supremo ha proporcionado en mí la melodía para alabar al Rey. Pues el propósito de este discurso es declarar la gloria de la realeza y sus logros. Adelante, pues, el músico lo quiere, y para eso está afinada la lira. Que la grandeza y la dulzura de la melodía respondan al propósito de nuestro canto. Y ya que hemos afinado nuestra lira para cantar la alabanza de los reyes y celebrar su renombre, alabemos primero al buen Dios, al Rey Supremo del universo. Después de él, glorificaremos a quienes reflejan su imagen y ostentan el cetro de la realeza. Los mismos reyes se alegran de que el canto descienda desde arriba, grado tras grado, para que la aspiración se acerque al cielo, de donde les llega la victoria. Que el cantor alabe, pues, al Dios poderoso del universo, siempre inmortal, cuyo poder es eterno como él mismo. El primero de los vencedores, de quien provienen todos los triunfos, sucediéndose uno tras otro. Apresurémonos a concluir nuestro discurso para alabar a los reyes, incluso a aquellos que son los guardianes de la paz y la seguridad general, quienes reciben del Señor Supremo su antiguo poder y reciben la victoria de su mano, aquellos cuyos cetros brillan resplandecientes para anunciar las dificultades de la guerra, cuyos triunfos anticipan el conflicto y a quienes se les concede no solo reinar, sino vencer, cuyo mismo avance a la batalla infunde temor al enemigo bárbaro. Parte 4. Este discurso termina donde empezó, con la alabanza del Ser Supremo. Y después de los Santísimos Reyes, por quienes obtenemos la paz. Así que, habiendo comenzado celebrando la grandeza del Todopoderoso, es a ella a la que volvemos al concluir nuestro discurso. Así como el sol nutre todos los gérmenes y recibe la promesa de los frutos que sus rayos, como manos divinas, recogen para Dios. Así como estas manos, resplandecientes, recogen a sí mismo los dulces aromas de las plantas, así también nosotros, tras haber comenzado por la adoración del Altísimo y la efusión de su sabiduría, tras haber recogido en nuestras almas la fragancia de estas flores celestiales, debemos ahora recoger la dulzura de esta cosecha sagrada
que Él, con lluvias fructíferas, bendecirá. Pero incluso si tuviéramos 10,000 bocas y 10,000 voces para glorificar al Dios de toda pureza, el Padre de las almas, seríamos incapaces de celebrarlo dignamente, pues los recién nacidos no pueden, ciertamente, ensalzar con justicia a su Padre, pero al esforzarse al máximo obtienen indulgencia. O mejor dicho, la gloria de Dios se ve en esto, en que Él es superior a todas las criaturas. Él es el principio, el fin y la continuación de su alabanza. En Él reconocen a su Padre todopoderoso e infinito. Lo mismo ocurre con nuestro Rey. Nosotros, sus hijos, amamos ensalzarlo y pedimos indulgencia a nuestro Padre, incluso cuando antes de pedírsela nos fue concedida. Un padre, lejos de alejarse de sus pequeños y de sus recién nacidos por su debilidad, se alegra al verse reconocido por ellos. La gnosis universal, que comunica vida a todos y nos permite bendecir a Dios, es en sí misma un don de Dios, porque Dios, siendo bueno, posee en sí mismo la plenitud de toda perfección. Siendo inmortal, contiene en sí mismo la tranquilidad inmortal, y su poder eterno envía a este mundo una bendición saludable. En la jerarquía que él contiene no hay diferencias ni variaciones. Todos los seres en él son sabios. La misma providencia está en todo. La misma inteligencia los gobierna. El mismo sentimiento los impulsa a la bondad mutua, y el mismo amor produce en ellos armonía universal. Por lo tanto, bendigamos a Dios, y después de él, a los reyes que de él reciben el cetro. Y habiendo inaugurado las alabanzas de los reyes, glorifiquemos también la piedad hacia el Supremo. Que Él nos enseñe cómo bendecirlo, y que su ayuda nos asista en este estudio. Que nuestro primer y principal esfuerzo sea celebrar el temor de Dios y la alabanza de los reyes, pues a ellos debemos nuestra gratitud por la fructífera paz que por su medio disfrutamos. Es la virtud del Rey y solo su nombre, lo que logra la paz. Se le llama Rey porque asciende en realeza y poder, y porque reina por la razón y la paz. Él está por encima de todas las realezas bárbaras. Su mismo nombre es símbolo de paz. El solo nombre del Rey basta a menudo para repeler al enemigo. Sus imágenes son como faros de seguridad en la tempestad. Pues la misma imagen de nuestro Rey procura la victoria, confiere la seguridad y nos hace invulnerables.